Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por conectarse a una edición más de miércoles de ICREA. Bienvenidos a esta sesión que hemos preparado ya desde hace un poco de tiempo. Lamentamos no haber estado en la primera sesión ya que habíamos planeado para hace 8 días. Sin embargo, como sabrán, las oportunidades que tuvimos, las afectaciones que hubo en el estado de Monterrey, pues nos detuvieron un poco la coordinación de este seminario. Sin embargo, decidimos colocarlo porque sabemos que es del interés de todos los que pertenecemos a esta industria de centros de datos para, sobre todo en América Latina, de cómo adoptar, cómo transitar hacia las energías renovables en nuestra industria. Como saben, para mí es un placer contar nuevamente con las tres personas más especializadas que conozco en el mundo energético. María Treviño, directora general de Acclaim Energy, y Víctor Ureta, director de riesgos, así como Abraham Ortega, gerente de ingeniería en COESA, quienes hoy serán nuestros panelistas dentro de este miércoles de ICREA. Para mí es un placer darle la palabra a María. María, muchas gracias nuevamente. Qué bueno que estás con nosotros y gracias por ese interés de participar en estos seminarios. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos nuevamente y a todos los asistentes por conectarse, especialmente en el cambio de fecha. Sí nos vimos afectados en esta región, también en Houston, vamos, todo el norte del país, estuvimos sin operaciones. Entonces, bueno, una parte que seguramente tocaremos el día de hoy en nuestro webinar, porque quizás algunas de las empresas que están presentes también se han visto afectadas en sus operaciones. Entonces, me tomo 30 segundos para presentarnos. Yo soy María José Treviño, directora general de Acclaim Energy México. Somos una consultoría imparcial enfocada en diseñar e implementar estrategias de suministro para altos consumidores de energía, como lo son los centros de datos, ¿no? Estamos ahorita presentes en todos los mercados norteamericanos de electricidad, de gas natural. Tenemos un enfoque fuerte en energías renovables, en cómo la regulación, la política y los cambios de mercados impactan la estrategia y las metas que tienen las empresas a nivel global, y específicamente nosotros nos concentramos en México y en Latinoamérica, y poder llevar a cabo esa implementación de manera exitosa. Me gustaría comentar, abrir un poco esta sesión de miércoles de CREA referente al tema de transición energética y sobre todo que nos vimos afectados con este asunto de la adopción de energéticos, algo muy criticado en el estado de Texas. ¿Qué opinan ustedes desde la parte de Acclaim? Bueno, Eh, nosotros, bueno, adelante, Víctor, si quieres tú. no, 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 tú. Pues nos hemos visto afectados indudablemente. Todo empezó por Estados Unidos, todo empezó por el cambio climático tan fuerte. No estábamos preparados, o no estaba la red preparada, la generación preparada para este cambio tan drástico en temperatura, lo que realmente está ocasionando el cambio climático, y cómo nuestra dependencia en México nos ha impactado por la dependencia del gas natural que tenemos de Estados Unidos. Entonces, tuvimos apagones en muchas partes del país, especialmente en el norte del país. Después el CENACE, el Centro de Control Nacional de Energía, estuvo balanceando la red para poder mitigar un poco el efecto que estaban teniendo todas estas empresas que se están viendo afectadas, o se hubieran visto afectadas por sus operaciones. Y bueno, definitivamente ocasionó millones y millones de dólares por hora este impacto. ¿Qué se puede hacer? Bueno, la CFE
yo creo que hay un área de oportunidad muy, muy importante en cuestión a su administración de riesgos, en cuestión a cómo se manejan las coberturas, en cuestión a cómo se podrían manejar este tipo de problemas hacia adelante. Porque claro, va a suceder más frecuentemente en el futuro, especialmente si no se invierte en infraestructura en México. En México se necesita mucha generación y por lo tanto mucha inversión en infraestructura de transmisión y distribución para poder soportar y poder dar atender la demanda creciente del 3% anual que hemos visto históricamente en México. Claro, claro, es importante esto. Bueno, ya tenemos la presentación. Víctor, no sé si gustes iniciar. Si puedes iniciar, por favor. Perfecto. Si quieren, yo inicio aquí. Adelante. Ahí, perdona. Perfecto. Bueno, pues en Latinoamérica y México hemos año con año visto más y más alternativas de suministro. 100 empresas a nivel mundial ya cuentan entre el 85 y el 100% de consumo renovable, consumo limpio. Y en Latinoamérica se calcula que alrededor del 36% de las empresas ya cuentan con metas de reducción de huella de carbono, ¿no? Con estrategias. Vemos cómo muchos de nuestros clientes buscan ya cumplir con estas metas establecidas desde su corporativo y para otros, pues les han impuesto esta implementación de esfuerzos ligado a la sustentabilidad, sus clientes principales con quien laboran en esta región, ¿no? Entonces, es claro que el mundo está llevando una transición energética en dirección de reducir costos también a través de suministro más limpio. Entonces, el costo de la tecnología de la energía solar en la última década ha disminuido un 80% y de la eólica un 50%. Y se estima que en los próximos 10 años disminuya hasta un 35% más. Por lo tanto, ya compiten estas energías que antes eran muy caras con fuentes que realmente vemos como mucho más normales en esta región, ¿no? Las alternativas con las que hoy cuenta México, Latinoamérica y el mundo ya es más barata y el consumidor tiene más flexibilidad en sus contratos de suministro a través de fuentes menos contaminantes y estas opciones pues son más accesibles con el tiempo, también debido a la concientización a nivel mundial y a la urgencia de volverse más económicamente competitivos, reduciendo este caso uno de los costos principales de una empresa como el centro de datos. Existen 3 drivers importantes en la gestión energética. La más importante se basa en obtener una seguridad energética. La confiabilidad de suministro para evitar una desaceleración o un freno en actividades es lo más importante, ¿no? Hay una frase que se dice, no hay energía más cara que la que no se tiene. En todas sus actividades se requiere de energía eléctrica. Entonces, es muy importante poder tener esta seguridad de suministro. Y para esto es sumamente importante irse a los contratos, ver los términos y las condiciones y qué garantías tienen ustedes para evitar que sucedan ciertas desgracias. Y también entender el por qué tantas empresas y personas, por ejemplo en Estados Unidos, en Texas, en México, sufrieron de los apagones la última semana. ¿Seguirá pasando esto y cómo se puede mitigar? Pudiera ser complementado con una generación en sitio. Y esa es una de las soluciones que iremos viendo más adelante y es la que vemos con más tendencia siendo adoptada por los consumidores. Como segundo punto, vemos la responsabilidad creciente corporativa de ESG, por sus siglas en inglés, Environmental, Social y Governance, o en español, ambientales, sociales y de gobierno. Más y más empresas están adoptando elementos relacionados a estos principios para poder operar sus negocios. Otra tendencia mundial que de teoría se busca volver realidad todos los días. Y por último, la generación de oportunidades de negocio, de diferenciación, de volverse más y mantenerse competitivos en sus respectivas industrias, porque el competidor lo hace y se están preparando y tiene un impacto en costo y en materia de diferenciación
de cumplimiento con su responsabilidad ambiental y social de su reducción de huella de carbono. El ESG, que faltó una lámina aquí, que no aparece, no sé por qué, pero bueno, el ESG, ambiental, social y de gobernabilidad, son las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno de una empresa que agregan valor sobre el desempeño económico potencial. Entonces, impactan los créditos de una empresa, impacta la lógica de inversión, la mitigación de riesgos, impacta a los clientes potenciales, por lo tanto, los ingresos y el valor económico de un negocio. Impacta hasta el talento que atrae. Los criterios medioambientales analizan la contribución y el rendimiento de un negocio en cuanto a los desafíos medioambientales. Por ejemplo, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y el cambio climático, que es donde nosotros como Acclaim apoyamos a las empresas a medir y a poder lograrlo. Los criterios sociales evalúan cómo trata la empresa a las personas. Por ejemplo, la gestión del capital humano, la diversidad e igualdad de oportunidades, las condiciones laborales, seguridad y salud. Y los criterios de gobierno y corporativo evalúan cómo se gestiona una empresa, por ejemplo, la remuneración de directivos, estrategias fiscales, prácticas, corrupción y sobornos, diversidad y estructura del consejo de administración. Entonces, en general, los criterios ESG se basan en que si una empresa implementa estos principios, incrementa su probabilidad de ser más exitoso, porque se crea valor para todos los grupos de interés, clientes, empleados, inversionistas, proveedores, sociedad en general. Entonces, muchas veces se trata de planear y de implementar cambios disruptivos hoy y hacia adelante, ¿no? De esto se trata. ¿Cómo lo están logrando otras empresas? Es lo que buscaremos compartir el día de hoy. Y con esto ya le paso la palabra para empezar en esta lámina a Víctor Ureta, director de operaciones y riesgos de Acclaim Energy México. Hola, buenas tardes a todos. Haciendo eco a lo que acaba de hablar María José, todo lo que estamos viendo de transición energética, implementación de mejores prácticas environmentales, sociales, de gobernabilidad, etcétera, está llevando a más empresas al modelo descentralizado de suministro. ¿Qué es este modelo? Este modelo básicamente se basa en ya no tienes exclusivamente en un suministrador tradicional, CFE o cualquiera que haya en cada país, sino que tú tienes tu generación en sitio, ya sea turbinas de gas, cogeneración o paneles solares, cualquier otra. Tienes tu red privada para suministrarte a tu centro de datos y luego tienes la posibilidad de poner generación de respaldo para reducir más tu dependencia de la red eléctrica o para hacer, por ejemplo, minimizar costos cuando los costos sean muy altos de la red eléctrica, tu generación en sitio no te dé el volumen que tú quieres y eso te ayuda. Y esta es una práctica, por ejemplo, que algunos data centers aquí en Estados Unidos, de grandes empresas, sobre todo en California, se están implementando. Está el data center, cerca hay un parque solar o eólico que suministra al data center y hay un sistema de baterías para generación de respaldo. Si todo esto falla, pues también tienes la posibilidad de la red eléctrica y de pues que te suministre una empresa privada, ¿no? o estatal, dependiendo del mercado. Entonces, aquí, si dime. me lo permites, Víctor, me gustaría proponer a Abraham esta perspectiva. Ya habíamos hablado en alguna otra ocasión que ICREA propone un tema de energías renovables muy acordes a temas no esenciales, a la misión crítica. En este sentido, Abraham, la pregunta para ti expresa sería, ¿cómo gestionar adecuadamente esta energía que ya está proponiendo, que se ve en Estados Unidos, en el entorno latinoamericano? Ok, gracias Hugo, buenas tardes a todos.
Bien, como lo habíamos tratado en la conferencia pasada, prácticamente recordemos que este es un módulo o esta es una conferencia derivada de algo que ya hablamos con el ingeniero Carlos Iván Zuluaga, que él radica en Colombia. Entonces, muchas de las estrategias que están siguiendo países latinoamericanos es precisamente tener un plan, o sea, es ver cómo negociar o cómo obtener un PPA, que es una negociación de contrato precisamente de compra y venta de energía. Dado que en nuestro país la suministradora es una parte descentralizada del gobierno federal, pues es, es ahorita, en estos tiempos, un poco difícil manejar este tipo de contratos, pero es una opción viable debido a que ya las cosas están cambiando. Prácticamente esta plática es derivada del infortunio que vivimos hace la semana pasada, hace 15 días, donde la región norte del país se quedó sin energía. Y esto pues no debió haber afectado porque ya nevadas en esos países ya habíamos tenido, ya vamos, ya han ocurrido en veces pasadas. ¿Qué es lo que lo diferencia de hoy? Bueno, que parte de esa energía que se genera para la zona noreste, noroeste del país es a base de gas natural. Cuando no se tuvo la solvencia o la potencia suficiente en el suministro de este combustible, pues obviamente se vino lo que es una falla generalizada en lo que es el sistema y empezaron a tirar carga, ¿sí? O sea, es algo, pues bueno, no es nuevo, ya lo comenté, no es nuevo, pero es algo que podemos evitar. Ujú. Es algo que podemos evitar porque hay estas nuevas alternativas, ¿sí? Si bien podemos hacer nuestra propia energía precisamente con una generación en sitio, un PPA con una generación en sitio, donde nosotros tenemos la alternativa de si la red no es confiable, como bien lo decía el ingeniero, si la red no es confiable, si la red ya no tiene energía para proporcionarme esa factibilidad, bueno, pues ahora yo me voy a ver en el caso de crear mi propia fuente de energía. Y para eso, pues obviamente las energías renovables, ya no vamos a regresar a los mismos errores del pasado, o simplemente evolucionar en la forma en la que vamos a consumir y en la forma en la que vamos a proyectar nuestra energía, ¿sí? En este caso, las nuevas tecnologías como fuentes eólicas, fotovoltaicas, solar, o sea, todo el plan de estrategias de parques sustentables está abierto. Es una ventana no nueva, pero sí es algo que debemos tomar muy en cuenta. ¿Ok? Claro, gracias, Abraham. Y volviendo contigo, Víctor, desde la perspectiva entonces de esta generación de energía renovable y estar más cerca de estos generadores, ¿qué beneficios han observado desde la parte de Acclaim en este sector tan importante como es la industria de Internet? A ver, ¿me oís bien? Te escucho Sí, perfectamente. vale, muchas gracias. Hay, no toda la industria tecnológica, los data centers, toda industria está buscando reducir costes y reducción de huella de carbono. Desde mineras, transporte, petroquímicas, todo. El beneficio que se busca es, como he dicho, reducir costes, reducir de huella de carbono, pero flexibilidad. Lo que más se busca es flexibilidad. Flexibilidad para implementar una estrategia. Porque antes tú firmabas un contrato de suministro con un suministrador y tenías pocas opciones. La única opción que había en el mercado es un suministro tradicional. Con esto, las empresas
retoman o toman el control de su destino a la hora de cómo gestionar la energía, el suministro. Y esto te da flexibilidad. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo. Google hace un mes, o más o menos un mes o antes del final de año, anunció que compraba 100 megavatios de energía renovable aquí en el mercado en Estados Unidos. Más de 100 megavatios. Dice, sí, entonces si Google ha ido a los suministradores, que los repartió entre 5, 6, 7 suministradores, pero no está haciendo el modelo centralizado de negocio, de suministro. No. Lo que ha hecho Google es, yo quiero ir 100% renovable, quiero seguridad de suministro para que mis data centers que estén en Oregón, en donde sea en Estados Unidos, donde yo tengo una generación en sitio, tengo una generación de respaldo y puedo optimizar mis consumos y mis costes, me permite dar la flexibilidad. Que luego Google no consume tanto, tiene la opción de revender la energía que no consume al mercado y reportar una utilidad. Todo esto, que vamos a ver ahora en la siguiente lámina, todo esto es para reducir su PUE, el famoso PUE que a vosotros es la métrica mágica, y le permite disponer de unos ahorros, de un capital, y puedes pensar Google, ¿para qué necesita Google ahorrar dinero con todo el dinero que tiene? Pues hay un coste de oportunidad también para Google que le permite tomar mejores decisiones en las inversiones de capital que tiene que hacer y adecuaciones en eficiencia energética. Porque, y aquí está un aspecto muy importante. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se considera verde? Verde en el sentido de environmentally friendly, ¿no? Entonces, muchas empresas ven, yo consigo mi suministro renovable y ya estoy. Pero los inversores, los directores, el gobierno corporativo y la gente pide más, pide eficiencia energética. Y esa eficiencia energética se traduce en dónde voy a poner yo mi data center o qué tengo que hacer yo para que mi data center sea más efectivo. ¿Cómo lo construyo? ¿Qué materiales uso? Entonces, no es lo mismo construir un data center en Singapur que construirlo en Dakota del Norte, en Nuevo León o en Bogotá. Hay un coste, pero ese coste no es solo del edificio, de las vigas, las columnas. Hay un coste de cómo me voy a suministrar, qué tengo que hacer para que mi edificio sea verde, sea eficiente energéticamente. Y ahí es la segunda pata o la segunda columna de por qué las empresas, por qué se quiere hacer este tipo de inversiones. ¿Qué se requiere? Uno es suministro confiable, renovable, tener esa flexibilidad para poder acometer otro tipo de proyectos de eficiencia energética. ¿Me explico? Aquí, perfectamente. Aquí Abraham nos puede apoyar un poco más. Justamente en la transición energética que hemos visto desde la perspectiva de ICREA, donde un bajo PUE asegura un sello verde. ¿Qué otras alternativas? Ya, lo habíamos discutido en algún momento, Abraham, pero puedes recordarnos a la audiencia también, ¿cuáles son las alternativas que nosotros podemos tener para alcanzar esta alta eficiencia energética? Ok, sí, gracias, Hugo. Claro que sí. Prácticamente todo lo que es el PUE, que es una métrica establecida para lo que son instalaciones de emisión crítica, vamos a concentrarnos en algo tan simple. La potencia de entrada, la potencia de salida.
¿sí? Prácticamente es una relación directa entre lo que estás consumiendo y lo que se está traduciendo en trabajo dentro de tu instalación. Prácticamente nos lleva a tener un grado de eficiencia. Esta eficiencia, pues entre más cercano se llegue a un 1, pues va a ser mucho más eficiente, mucho más eficiente. Ahora, hay muchas de las prácticas, de las mejores prácticas que promueve precisamente ICREA, que es la optimización de los recursos. Para ello, pues parte de la dinámica del estándar ICREA es proponer equipos con una eficiencia muy, muy alta. Sabemos que en el mercado mayorista y minorista, existen equipos con eficiencias que llevan del punto 8, punto 9, 1. Entonces, nosotros nos estamos acercando más y más precisamente a hacer ese cambio ideológico en el que sí, esta tecnología es nueva, te va a salir a lo mejor un poco más cara, pero en eficiencia te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque te vas a ahorrar toda esa energía que no consumes, toda esa energía, todos esos costes de energía por consumo los vas a reducir de una forma que prácticamente el aparato o el equipo que tú compres con esta eficiencia alta, con estos nuevos estándares de eficiencia, pues van a reducir considerablemente el coste de la energía que tú estás pagándole a un tercero. Ahora, ya no hablemos de la eficiencia energética de los equipos que puedes tener, tanto en climatización, tanto lo que es UPS, lo que es energía regulada, lo que es hasta en energía de respaldo. Ya no hablemos de esos costes. También hay una alternativa más, en el cual tú puedes generar tu propia energía y no estar dependiente de un tercero o de la calidad que te ofrezca un tercero. En este caso, hablamos de regulaciones donde pues se intenta cambiar esa forma de pensar y llevárnoslos a un nuevo modelo energético donde pues vamos a ser todos más eficientes, pero lamentablemente hay algunos que precisamente por el rezago tecnológico que se tiene en sus empresas o la falta de inversión o la falta de estímulos para tener estas nuevas tecnologías, pues los hacen ser la mayoría, ¿no? Seamos muy sinceros en este caso, que es la mayoría de los que no, pues, si hay que invertir más dinero, pues ya no es una fórmula que le agrade a la dirección. Pero si esto lo traducimos a través del tiempo, pues prácticamente resulta pues muy costeable, muy atractivo, porque ya no vas a tener tantos gastos por algo que sabes que es de cajón. Ya hasta cuando ven las tarifas de luz, pues es lo que veníamos pagando siempre, pero ¿por qué pagarlo de esa forma, no? Cuando precisamente lo que es el equipamiento de data center, puedes ahorrarte prácticamente hasta de un 5 a un 15% de la energía que utilizas, siempre y cuando obviamente adoptes estas mejores prácticas, ¿no? Prácticas de eficiencia energética, de eficiencia térmica, y lleves todo bien desde un diseño, desde interior hacia exterior, donde tus consumos pues, se van a ver reflejados en una facturación menor. Claro, muchas gracias. Y de hecho, eso que estás comentando de visualizar todos los consumos te ayuda a crear una estrategia de eficiencia. Exacto. Eso es muy importante, porque tus datos de consumo, cómo consumes, a qué horas, dónde, cuándo, cómo, eso es lo que es la base para definirlo. Tú sabes cuál es el objetivo, quiero reducir costes, reducir el carbono, pero ¿cómo lo voy a reducir? Necesitas esos datos. Y es lo que todas las empresas quieren. Y es lo que se buscan, y esa es la base para ese análisis, porque ahí puedes implementar, decir, pues puedo, oye, que estas horas consumo mucho, pues a lo mejor, y es donde más caro cuando más pago, pues haces el análisis costo-beneficio, a lo mejor te dice, pues puedo poner unas baterías para
cubrir con esa demanda, ese pico de demanda para reducir el costo. Y es lo que hace todo el mundo. Bueno, lo que hace todo el mundo, lo que quiere hacer todo el mundo si quiere implementar una estrategia eficaz de suministro eléctrico. Sí, justo esto es lo que comentabas, ¿no? Cómo crear la estrategia. Exacto. No sé si María nos pueda comentar algo respecto de esto, de cómo crear una estrategia, ya que desde la perspectiva del data center ya se tiene determinados, el diseño del centro de datos nos ayuda a determinar cuál es la capacidad que tiene, que tiene cada uno de nuestros sites. Sin embargo, ¿cómo podríamos moldearlo para que lleguemos a este tipo de disponibilidad, María? Claro, pues cada empresa es su propio mundo, ¿no? Cada empresa tiene sus propios perfiles de riesgo, tienen sus propias políticas, tienen sus propias metas, tanto a nivel local como a nivel global, ¿no? Y entonces, aunque estén, por ejemplo, en un mismo centro comercial o un mismo parque industrial o unas mismas oficinas, edificios de oficinas, el perfil de consumo puede ser similar, pero pueden ser suministrados por dos entidades totalmente distintas y pueden ser que la estrategia sea correcta independientemente si están físicamente a un lado del otro, ¿no? Entonces, para diseñar la estrategia nos tenemos que meter muy a fondo de perfil de consumo, como tú lo has mencionado, si tienen solamente una ubicación, si tienen más de una, dónde están ubicados geográficamente, qué les pide el corporativo, tienen metas de sustentabilidad, tienen política de riesgo. Por ejemplo, tenemos clientes que no pueden firmar contratos a más de un año de suministro. Bueno, tenemos que ligar entonces qué hay en el mercado que se pueda firmar o evaluar primero que nada, y luego qué podemos, o si alguna empresa extranjera no puede invertir en paneles solares en México. ¿Por qué? Porque requiere tanta inversión que, no sé, que necesita cierto permiso. Vamos, cada empresa tiene sus políticas internas y hay que evaluar todos los elementos. Es un rompecabezas, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene bien visto el carácter interno, tenemos que ver hacia afuera cómo se están comportando los mercados, cómo podemos implementar lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Entonces, ¿nos permite la regulación? ¿Sí o no? ¿Qué está pasando ahorita en materia energética? ¿Qué está aprobando los legisladores y cómo nos va a impactar? En cuestión a transición, ¿cuánto tiempo nos lleva? ¿Cumple eso con tus tiempos y tu estrategia? Bueno, cambios de mercado, ¿cómo podemos mitigar esa exposición de riesgos? ¿Tienen cierta dependencia a algún tipo energético? Vamos, hay muchas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer para empezar a armar el rompecabezas y así poder implementar la estrategia. Y de esta manera, hablábamos de los PPAs, Abraham los tocaba y también hacemos la referencia a lo que hicimos hace unos días con Abraham y el ingeniero Carlos, referente a los PPAs. ¿Qué saben ustedes referente a cómo crear un Power Purchase Agreement de calidad que afecte de forma positiva al data center en América Latina? Pues sí, puedo contestar. Adelante. Lo primero es que la estructura del PPA, como ha mencionado María José, los elementos, pues cuadre con tu estrategia de gestión energética, ¿no? O sea, no vas a tener una estrategia bien definida y que la propuesta de suministro o el contrato de suministro sea totalmente divergente. Eso es lo primero. Que haya, en los contratos de suministro hay riesgos, en todas las propuestas de suministro hay riesgos. Lo que se tiene que hacer es que se compartan esos riesgos, por hacer una cosa que haya un escenario de win-win para ambas partes, ¿no? Entonces, un data center pues busca la seguridad de precio, que no varíe, que un
que un mes se paguen $50 y al siguiente se paguen $150 por megavatio hora, por ejemplo. Intentar que haya certeza de precio, que haya menos variables, ¿no? O volatilidades y seguir. Y luego los plazos relativamente cortos, ¿no? A ver, antes en muchos mercados se solían firmar contratos a 10, 15, 20, 25 años. Esos contratos ya no los vemos o son muy difíciles de ver, ¿no? A no ser que ancles tu suministro a un proyecto específico, ¿no? Es decir, que la energía para tu data center o tus data centers venga de un proyecto nuevo eólico o solar y lo tengas ahí, ¿no? Pero normalmente los contratos son cortos. Cuando me refiero a cortos, 2, 3 años, a lo mejor 5, pero esa es la idea, ¿no? Y ahí Y me luego, gustaría... sí. Adelante, Víctor. Adelante. No, sigue. Me gustaría profundizar un poquito en quiénes están ofreciendo estos PPAs. Nosotros nos dedicamos justo a eso, ¿no? Estamos todos los días analizando propuestas, estamos lanzando licitaciones para los clientes y este último mes tuvimos 2 de las licitaciones con más participación de la historia del mercado eléctrico mayorista, ¿no? Y ahorita están participando alrededor de 27 suministradores calificados, entregando sus ofertas para firmar contratos de suministro con consumidores como ustedes. Entonces, a pesar de toda la incertidumbre, hay muchas alternativas. El mercado está compitiendo y además de poder ahorrar en cuestión de eficiencia energética, que ya se tocó, también se puede ahorrar en cuestión a el contrato de suministro, que es donde en México es donde vemos mucho mayor beneficio hoy en día. Ahorita estamos viendo ahorros entre un 10 y un 35% contra la tarifa regulada. Eso todo depende, obviamente, por los términos y condiciones a los que se atengan, ¿no? Que hay que analizar muy bien los riesgos, si pueden asumir esos riesgos, si se comparten los riesgos, como dice Víctor, que sea un ganar-ganar y que vaya con el perfil y la estrategia que ustedes tengan. Abraham, ahora de paso la pelota hacia tu cancha, hacia la cancha de ICREA, y me gustaría que comentaras respecto a esto. Si bien en los niveles que nosotros manejamos con alta disponibilidad, un nivel 4, un nivel 5, donde se requieren 2 acometidas mínimo para poder sustentar la energía y solventar la energía mientras una se cae, ¿de qué manera tú ves que estos PPAs en materia renovable pudieran ser benéficos para la industria en México y América Latina? Sí, gracias, Hugo. Bueno, no es únicamente que sea un beneficio exclusivo de estos niveles de nivel 4 o nivel 5 con una alta disponibilidad. De hecho, como bien menciona María, la estrategia es para todos. Todos aquellos que tengan un consumo, una dependencia de un consumo, pues vas a ver las características de este consumo, ¿no? Bueno, yo necesito energía en estas proporciones y en estas magnitudes. Hablemos ya de términos eléctricos en frecuencia, voltaje, calidad de la energía, en el número de parámetros, ¿no? Que le puedas poner, pero necesitas una energía que sea de forma constante. Entonces, el empleo del PPA también, como decía bien el ingeniero, es tomar el ganar-ganar en este punto, y quiero colocarlo bien de manera específica. Si no existiera un contrato de PPA, bueno, pues yo tengo mi propia generación y pues a la empresa suministradora no le va a importar si tengo o no tengo, porque pues yo la estoy pagando. Ese es digamos, uno de los primeros temas y el primer error que cometemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a causar una dependencia de la red. No podemos estar 100% seguros que en el sistema que nosotros invertamos, va a ser estratégicamente adecuado. ¿Por qué?
porque sabemos que tienen sus bemoles. Entonces, un contrato de PPA es, ¿sabes qué? Yo voy a generar mi propia energía cuando pueda portear o cuando pueda o tenga un exceso, pues esa energía te la puedo vender a tu sistema. Y no, pero sí, cuando yo tenga esa dependencia de interconectarme otra vez al sistema, pues la energía que me vendiste por contrato establecido va a estar ahí, ajá, va a estar ahí para yo poder conectarme y después pum, otra vez, todos somos felices, que es un ganar-ganar. ¿Qué es lo que pasaría en el lado contrario? Pues, sabes que, tú vas a generar tu propia energía, tú sabes, bueno, entonces tú analizas tus riesgos, generas tu energía, tienes una caída, una salida involuntaria de algún elemento, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ya no va a haber modo de regresar al sistema. Recordemos que el sistema en ciertos países pues son tan robustos que ofrecen esta disponibilidad de poderte conectar o desconectar. En este caso, la estrategia es ganar-ganar. Te digo, la aplicación es para todos los niveles de ICREA. A lo mejor sí tener bien establecidos los riesgos asociados a este tipo de implementaciones, pero también cuánto voy a ganar, ¿no? Muchos de nosotros o lo que ofrece Acclaim Energy es precisamente ver cómo ayudarte, cómo idear un plan para establecer una estrategia de negocios desde tus consumos. En este caso, bueno, mira, la facturación que tú estás haciendo es porque tú tienes consumos en estos horarios, en horarios punta o en horarios pico, como lo marca el SENACE. Entonces, pues la energía en esos puntos, que es cuando todos se levantan o todos están en la noche, o cuando se demanda mucho más energía del sistema, pues se tienen que prender pues varias centrales, se tienen que prender eh, varias centrales eléctricas, ajá, que, que ofrecen obviamente al sistema, al despacho de carga, ofrecen su energía. En este caso, pues le ponen, como es un libre mercado, pues atienden bueno, yo te vendo la energía a 2.47 megawatts. Yo te lo ofrezco a 3.57. Yo a 2. Entonces, despacho de carga lo que se encarga es precisamente de ver cuáles son las mejores ofertas al momento y es cuando compra los bloques de energía. Entonces, interconecta todas esas centrales para suministrar la energía suficiente a la demanda. Y evitar precisamente pues, el ejercicio que vimos hace 15 días, que es, pues sabes qué, vamos a desconectar o va a haber zonas en donde vamos a ir desconectando paulatinamente. Un sistema eléctrico de potencia que no tenga esa fiabilidad, esa calidad en la energía que suministra, pues bueno, ya representa un riesgo, ¿no? Entonces vamos a voltear y vamos a ver qué otras estrategias podemos llevar para tener esa factibilidad que nosotros necesitamos para nuestro negocio. En este caso, aplicado a data centers, pues es básicamente la disponibilidad que nosotros les vamos a dar a nuestros usuarios. El usuario dentro de un data center no va a ver si hubo energía o no hubo energía. Simplemente, me desconectaste y son contratos de penalización. ¿Por cuánto tiempo estuvo mi servicio fuera? Entonces, es momento de aplicar estrategias donde el ganar-ganar no sea una opción, sino que ya sea ya una realidad, sea algo que se lleve, ajá, y vamos, que se aplique. Al final de cuentas es una puerta que ICREA considera, ICREA no está renuente al uso de nuevas tecnologías, de nuevas aplicaciones, de evolucionar conforme va evolucionando el mercado. Correcto, muchas gracias, Abraham. Me gustaría pasar a las preguntas de la audiencia. Abelino nos dice, ¿a partir de qué capacidad de kilowatt o megawatt es viable tener una generación en sitio? Creo que primeramente me gustaría conocer tu opinión, Abraham, y le pasamos la batuta a Klein. Sí, gracias, Hugo.
¿A partir de qué capacidad en kilowatt o megawatt es viable tener una generación en sitio? Bueno, pues todo depende cuánto quieras invertir, ¿sí? Si bien Acclaim Energy es una empresa que se dedica a hacer todos estos estudios y modelados precisamente para hacer el análisis de qué es lo conveniente. Te pueden presentar ejercicios desde, bueno, tu inversión aquí es mínima y tu inversión máxima, pues puede ser puede ser mucho, mucho, mucho dinero, ¿sí? Pero ellos mediarán conforme a la estrategia que traen de negocios y análisis de costos, cuál es la mejor opción para que tú tomes la decisión. Ujú. Pero se ofrece pues, desde privados, desde pequeños consumidores, desde pequeños centros de carga, que podría ser hasta oficinas, podría ser no sé, PPAs de casa habitación, hasta grandes, grandes, grandes centros de carga. En este caso, pues podría ponerse de ejemplo, como comentaron el personal de Acclaim Energy, aquellos data centers que a lo mejor no están en este país, pero vamos, hay que migrar hacia lo que ya se tiene, a lo que ya se estudió y a lo que funcionó en otros países. Si esa fórmula sí funcionó, aplicó, bueno, pues hay que replicar lo bueno, no hay que replicar lo malo y no hay que experimentar, hay que irnos sobre lo que ya se tiene establecido, siempre y cuando se tenga la base técnica. Pero esto es desde grandes, pequeños, medianos centros de carga. Ahora le paso la pregunta a María o Víctor. ¿A partir de qué capacidad de kilowatt o megawatt es viable tener una generación en sitio? Pues no hay. Todo depende de para qué quieras la generación en sitio. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un cliente que pensaba poner generación en sitio para cubrir su demanda, 1,5 megavatios. Pero viendo su perfil de consumo, era más adecuado porque tenía una operación de 24/7, pues no te da poner paneles solares para la producción industrial. ¿Qué se pensó? Que poner paneles solares para cubrir el horario de oficina, que es más parecido a un perfil solar. Eso también reduce el costo, porque todo en el fondo es igual, es el costo que hay. Y todas las inversiones de generación en sitio hay que pensarlas a largo plazo, ya sean de medio megavatio, de 2, de 3, de 4, 5, 10 o 15 megavatios. Son a largo plazo. Que eso es un error muy común porque la gente piensa, pongo mi generación en sitio y ya estoy, vamos, ya me puedo echar a dormir y ya consigo todos los ahorros. No, esos ahorros se dan a medio y largo plazo, cuando realmente ves el beneficio. Entonces, ahí sí que tienes que ver cuál va a ser mi consumo ahora y cómo va a ser mi consumo a futuro, porque lo que también ha ocurrido a clientes nuestros es que han puesto generación en sitio y luego se dan cuenta que no les da lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque su estimación de consumo, su perfil de consumo ha cambiado. Entonces ya no les da los 2, 3, 5 megavatios que instalaron y ya no les da. Y la propuesta económica que tenían no les da los réditos, los rendimientos que pensaban, porque su consumo ha cambiado. Para un data center, por ejemplo, la propuesta de generación en sitio, puedes empezar con una premisa. En verano es donde yo consumo más porque necesito más refrigeración para el data center. ¿En qué horas tengo mayor consumo? En las horas, pues ponte desde 12 del mediodía a las 5 de la tarde, por ejemplo, o a las 6 de la tarde. ¿Cuánto es ese consumo?
¿Cuánto es el pico? O de 2 megavatios. Muy bien. ¿Cuál es el beneficio que tengo si yo instalo unos paneles solares o generación en sitio para 2 megavatios? ¿Cuánto me ahorro? ¿Cuál es el beneficio que tengo? Y así es donde empiezas el ejercicio. Puedes empezar con puntos específicos, datos específicos, que hemos hablado antes, la importancia de tener los datos horarios y tu perfil de consumo, y de ahí puedes empezar a expandir. Si los datos me dicen o el análisis me dice que puede ser una opción viable 2 megavatios, bueno, pues, ¿qué pasa si me extiendo a 3, 4 o 5 megavatios, mi consumo total? ¿Y cómo lo hago? Pongo paneles solares, que sé que no me van a dar para las 24 horas del día. Pongo una generación de gas. Todo ese tipo de cosas, pero tienes que empezar por un punto específico. Y en muchos casos decir, voy a pensar en todo mi consumo, no te va a dar la respuesta que estás buscando, la respuesta correcta. Entonces tienes que empezar con una propuesta o a solucionar un problema más simple. ¿Responde esto a la pregunta? Esperemos que sí. De cualquier forma, pues tenemos todavía un poquito más de tiempo para poder atender más preguntas por parte de la audiencia. En este caso, a mí me gustaría plantear a ambos, tanto a Claim como a Abraham. Estaba revisando datos en Irlanda. Sabemos que Irlanda tiene una situación privilegiada en términos de eólicos y en términos de mareas, donde precisamente el consumo eléctrico ha permitido que los data centers que están alojados en la Isla Verde puedan acceder a a una mayor número de renovables. Se menciona que la generación eléctrica en Irlanda en viento alcanzó los 10,000 gigawatts por hora, que corresponde al 36.3%. ¿Qué oportunidades? Aquí creo que me gustaría ponerlo bajo la mesa para Clean. ¿Qué oportunidades hay en México? Pues en México hay oportunidades. Siempre hay oportunidades, sobre todo solares. Y eólicas depende de la localización donde estés. Creo que el problema en México es un problema más de estructural, regulatorio, en ese sentido, que de oportunidades. Porque la gente quiere invertir. La gente quiere invertir en México, pero no le dejan. Eso es otra, a lo mejor eso es otro tema para otro webinar, ¿no? Pero la idea, es que lo que has mencionado de Irlanda es un aspecto muy importante y es poner un data center o hacer una inversión de generación. Es primero como cuando vas a comprar una casa, location, location, location. ¿Dónde lo vas a poner? Para maximizar tu beneficio económico. Y en algunos casos técnico, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? Pero el potencial en México es muy grande y hemos visto, y María José a lo mejor tiene los datos, sabe los datos de memoria, ¿no? La gran inversión que se ha hecho desde el 2016 o 15, desde la reforma energética hasta el 2018, en inversión en renovables, porque hay un interés en renovables y y un coste relativamente bajo de entrada, o había un coste bajo de entrada y un beneficio grande a largo plazo. Tanto eólico como solar, dependiendo del sitio. Y ahora, incluso teniendo acceso, mucho más acceso a gas de Estados Unidos. Y ese va a seguir aumentando, esa dependencia del gas. Entonces, ya tienes acceso a precios mucho más competitivos de gas. Entonces, ya te abre otra posibilidad de poner tu cogeneración 5, 10, lo que sea, para suministrar tu centro de carga y complementar a lo mejor
que es otro punto, y no sé si creo que Abraham lo ha mencionado y lo hemos mencionado, es tú puedes crear tu propio mix de generación. Y esa es la flexibilidad que te da el modelo descentralizado. Tener tu turbina de gas y tu planta solar, tus paneles solares, para complementarse entre los dos y reducir tu dependencia de la red y reducir tus costos. Entonces, en México, ahorita estamos viendo un incremento en inversión tremenda en cuestión a generación distribuida. ¿Por qué? Porque generación distribuida es 500 kilowatts para abajo, que quiere decir que no necesitamos tanto permiso de la CRE de entidades relacionadas si nos fuéramos con un proyecto un poco más grande. Esto realmente simplifica la inversión, simplifica la transición y la implementación de los proyectos. Entonces, hacia la alza va esta tendencia, también por la seguridad de suministro, también por la tendencia en reducir su huella de carbono, pero por supuesto, esto requiere una inversión, ¿no? Y en cambio, los PPAs o los contratos bilaterales de suministro realmente no requieren de una inversión porque estás ligado a un proyecto a gran escala de cualquier tipo de fuente, concentrémonos en solar y eólico porque son las más conocidas y son las que tienen mayor tendencia a ser instalados en el futuro próximo, ¿no? Entonces, esas inversiones entre el 2016 y 2018 solamente en las subastas rondan en 9.7 miles de millones de dólares, nada más en 2 años, a raíz de las subastas. Ahora, la ley de la industria eléctrica o los cambios a la ley de la industria eléctrica que se están proponiendo hacer y que ahorita está en Congreso, pues realmente uno de los cambios es eliminar la obligación de que CFE compre en estas subastas. Entonces, esa nueva inversión, esa nueva generación y esos incentivos, pues se van a ver totalmente eliminados, ¿no? Para darse una idea de la mucha oportunidad que aún hay por invertir, el país cuenta también con metas de sustentabilidad para el 2035 o para el 2025 tenemos 35% de energía renovable como meta. Y para darles una idea, existen proyectos eólicos y solares equivalentes, que son como 100 proyectos a gran escala por todo México. Y esos proyectos equivalen a la misma cantidad más o menos de energía que nos falta para poder llegar a nuestra meta país en muy poco tiempo. Ahora sí faltan algunos años para llegar al 2025, pero todavía nos falta mucha política pública que apoye ese desarrollo de proyectos de energía renovable, porque el interés, como lo han mencionado, existe por parte de la demanda y por parte de los inversores. Correcto, María, y muchas gracias. Interesante esta perspectiva. En algún momento me comunicaré con ustedes para ampliar, para ampliar más mis dudas referente al tema eléctrico desde el perfil del consumidor, más que nada. Pero me gustaría a grandes rasgos agradecerles, no sé si gusten cerrar con algo, María, Víctor. Pues nada, yo creo que agradecerlos, muchas gracias por la invitación nuevamente, estamos a sus órdenes, sin costo alguno para analizar su situación y ver en qué los podemos apoyar hacia el futuro, ya sea en México o en los mercados principales que ahora se están desarrollando en Latinoamérica. Muchas gracias. Víctor, ¿algo que tengas que agregar? No, muchas gracias a todos por vuestra presencia, atención y encantados de participar. Bueno, gracias a ICREA por dejarnos participar y encantados de volver a participar en otra ocasión.
Muchas gracias. Los tomaremos en cuenta y justamente este tema de las energías renovables y de los contratos PPAs y todo lo que están haciendo ustedes en términos del sector energético, creo que es de mucho interés para nuestra comunidad. A nombre de ICREA les agradecemos mucho el tiempo. Abraham, me gustaría, no sé si quieras agregar algo antes de despedirnos. No, nada, igual agradecer a todo el público que nos acompañó, agradecer a Acclaim Energy precisamente por este espacio que nos brindan y clarificar un poco más de lo que es esto de las energías, ¿no? De esta puerta o esta ventana que se abre para aprovechar al máximo y tener opciones que son las que hacen mucha falta hoy en día. Muchas gracias, Abraham. Gracias por participar nuevamente en este tipo de seminarios. Les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron el día de hoy. Y pues les recordamos que tenemos nuestro canal de YouTube y de Facebook, en los cuales actualmente estamos haciendo esta combinación de los miércoles de ICREA. Se están transmitiendo en vivo directamente desde nuestra página de Facebook. Les voy a poner la liga para que también si se perdieron de algún webinar, puedan ingresar a través de esta plataforma. Por otro lado, también, como bien los revisaron anteriormente, la gente de Acclaim tiene su podcast de enfoque de energía y también reportes de mercado. Son muy interesantes sus reportes desde la perspectiva de cómo están visualizando ellos el sector energético en México. Se lo recomiendo bastante para que puedan darle una checada. Sin más, por el momento, pues les agradezco a nombre de International Computer Room Experts Association a todos, tanto María José Treviño, Víctor Ureta, Abraham Ortega, nuestros panelistas, como también a todos nuestros participantes. Les agradecemos muchísimo su atención, su disposición para este webinar. Nos vemos dentro de 15 días, el 10 de marzo. Déjenme revisar bien la agenda. Sí, el día próximo, 10 de marzo. Vamos a hacer una charla muy interesante sobre lo que son los Data Center Edge, cómo estamos visualizando esta industria desde tres perspectivas importantes: un fabricante, un proveedor de servicios, que es una compañía de data center, y cómo lo está observando ICREA. No se lo pierdan. En breve recibirán la liga de inscripción y pues los esperamos dentro de 15 días en una edición más de Miércoles ICREA. Soy Hugo Santillán, que tengan una excelente tarde.